La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos un tremendo tema preparado para ustedes que lleva por título Preguntas para meditar. Pero antes de entrar en ese precioso tema, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, como de costumbre, en estos momentos oramos. Padre santo y Padre bueno, alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre, ahora y siempre. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por la vida y la salud y todo lo que nos brindas con tus manos de amor. Te damos gracias, Padre, por este gran despertar que se está viendo por todo el mundo, donde cada vez hay más hermanos que están aceptando la verdad bíblica de la no Trinidad. La fe una vez dada a los santos y a los pioneros adventistas. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos que la misma inquiete los corazones pensantes para que puedan venir a la verdad, para que puedan comprender lo que realmente dice tu santa palabra. Bendice a los que sintonicen la programación de hoy para que puedan ser santificados por tu verdad. Dirígenos en el día de hoy, perdona nuestras faltas y úsanos con poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, los versículos 1 al 5, donde allí dice la santa palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Versículo 3: Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir al libro del Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 12, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están dando a conocer la verdad del Padre y del Hijo al mundo, para que puedan recibir la bendición de su Santo Espíritu. En el programa de hoy vamos a estar haciendo una serie de preguntas dirigidas a los trinitarios para que puedan meditar en ellas, manteniendo sus mentes abiertas a la influencia del Espíritu de Cristo, para que pueda impactar sus vidas con la verdad bíblica. Pídale al Padre en el nombre del Hijo que lo dirijan a toda verdad
mientras medita en las respuestas de estas importantes preguntas, que lo pueden sacar fácilmente del error. ¿A qué me refiero? Pues noten, la postura trinitaria presenta que hay tres personas en la deidad, o que son Dios, que son coeternas y coiguales. Pero si eso fuera así, ¿por qué Cristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado? ¿Cómo puede ser que si son tres personas en la deidad, solo hay que conocer a dos de ellas para obtener la vida eterna? ¿Hace sentido eso? Si realmente fueran tres, pues eso es para meditar. Si realmente fueran tres, ¿por qué Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 6, para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él? ¿Por qué Pablo, al igual que Cristo, señala al Padre como siendo el único Dios? Pues mis queridos hermanos, eso es para meditar. Y mientras van analizando eso, piensen en lo siguiente. ¿Por qué Cristo, después de haber resucitado, le dice a María Magdalena que le dijera a sus hermanos que Él subía a su Padre y a vuestro Padre, a su Dios y a vuestro Dios? Como vemos en Juan capítulo 20, versículo 17. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿por qué Cristo subió a su Dios? ¿Tiene Cristo un Dios? Pues en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, Cristo dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Como pudieron ver, mis queridos hermanos, ahí menciona 4 veces que Cristo tiene un Dios. ¿Habría una razón particular por la cual Cristo repetiría en un solo versículo 4 veces que Él tiene un Dios? Pues Cristo no hacía las cosas por el mero hecho de hacerlas. Lo que hacía o decía tenía un propósito muy particular. Y siendo que Él conoce el fin desde el principio, siendo que conocía las trampas que el enemigo, Jehová los reprenda, pondría para neutralizar a su pueblo, para interceptar la adoración del pueblo hacia el Padre y al Hijo, y para que la obra comenzada no se pudiera finalizar en los que aceptaran la mentira de la Trinidad. Cristo dejó en su palabra cosas que no se podrían adulterar y que llegando a la vista y oídos de los suyos, despertarían a los que conocen su voz y lo seguirían por donde quiera que Él va, dirigiéndolos a la verdad. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 26 se nos dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí los trinitarios afirman que Pablo estaba hablando del tercer ser de la Trinidad. En vez de llegar a conclusiones basadas en los escritos de Pablo, ellos le aplican su doctrina errada para obtener un supuesto apoyo bíblico, mientras que a la misma vez echan la verdad bíblica por tierra, por su mala interpretación. Pero analicen esto, por favor. Si eso fuera así, ¿por qué Pablo nos recalca en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre? ¿Qué entendemos por un solo mediador? ¿O es que tiene otra definición para los trinitarios?
Pues ahí mismo, en el capítulo 8 de Romanos, nos dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿aceptamos la enseñanza de Pablo o le aplicamos la mentira romana para confundir lo que claramente él presenta? Nosotros adquirimos la verdad de la Biblia. No le imponemos nuestro criterio para sacar una supuesta verdad. La Biblia se interpreta ella misma. Cuando nosotros elegimos aplicarle nuestras ideas preconcebidas y ponemos nuestra opinión por encima de lo que la Biblia presenta, menospreciamos la inspiración de las Escrituras y ponemos a la criatura sobre el Creador, lo que es claramente una abominación para con Dios. El que hace tal cosa es una persona altiva y soberbia. Noten lo que Moisés registró en el Pentateuco para beneficio del pueblo. Y pongan especial atención a la razón que da Dios por aplicar semejante sentencia. En Números, capítulo 15, versículos 30 y 31, dice: mas la persona que hiciere algo con altivez, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. En estos versículos pueden ver cómo Dios cataloga a los que tienen en poco la palabra de Jehová. Algo que sucede cuando se cree y fomenta la falsa doctrina de la Trinidad, la cual quebranta el primer mandamiento del Decálogo, de esta manera injuriando a Jehová de los ejércitos. ¿Ven la severidad de este asunto? ¿O piensan que esto es algo de poca monta? Ahora, ¿cuántos caminos hay para llegar al Padre? Pues la Biblia presenta que solo hay uno. Pero noten lo que implican las palabras de Cristo registradas en Juan 14, versículo 6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si notaron cómo finaliza el versículo, la palabra nadie es bastante excluyente. Significa ninguna persona. Quiere decir que por ninguna otra persona se puede llegar al Padre. Eso es así y punto. No es por María ni por el tercer ser de la Trinidad, solo por Cristo. Ahora, teniendo eso en mente, veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí lo que quiere decir es que Cristo vino al mundo para hablarnos directamente el mensaje de Dios. Pero, ¿quién nos habló por medio de los profetas? Pues según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, fue Cristo también. Pero pasemos a la siguiente pregunta. Una vez que Cristo ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre, ¿quién envió Dios para compartir su mensaje? Pues según la mentira de la Trinidad, fue un tercer ser que actualmente nadie conoce. Pero veamos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos lo presenta de una manera específica para que no seamos engañados cuando nos dice en Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 6: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, versículo 5,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Como pueden ver, no hay discrepancia ni hay controversia. La Escritura fluye en su contexto perfecto. Solo cuando queremos apoyar una doctrina ajena a la Biblia es cuando aparecen las contradicciones. Aquí Pablo identifica nuevamente al Espíritu, como ha hecho en diferentes ocasiones, para que nadie vaya a ser engañado. Cuando le preguntas a un trinitario, él contesta de acuerdo a lo que mal le enseñaron, menospreciando la palabra de Dios. Pero si le preguntamos a Pablo quién realmente es el Espíritu, él nos responde lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, donde dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. No hay respuesta, mis queridos hermanos, más clara. Pero, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la santa palabra de Dios o a las tradiciones de la iglesia y de nuestros antepasados? Pues mi querido hermano que me escuchas, por medio de esta presentación, Cristo está hablando a tu corazón en estos mismos instantes. No endurezcas tu corazón. Acepta la verdad que hará la diferencia en tu cristianismo estancado. Acepta al que comenzó la obra para que Él la pueda finalizar. Eso es lo que presenta la Biblia. Noten. ¿Por qué Cristo tuvo que ascender al cielo y ser glorificado para poder enviar a su Espíritu a la iglesia? ¿Y por qué fue necesario que Él se fuera? Los trinitarios dicen que el Espíritu Santo siempre está presente, en todo momento. Por lo tanto, ¿por qué la espera? ¿Por qué no lo dio en esos momentos si era otra persona? Pues Cristo nos dice en Juan capítulo 16 versículo 7, mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Algunos ven una supuesta contradicción porque a veces Cristo dice que Él envía el Espíritu y a veces dice que proviene del Padre y que el Padre lo envía. Pero mis queridos hermanos, no hay tal cosa. El Padre y el Hijo sencillamente trabajan unidos y todo lo obtenido por Cristo, nuestro representante, lo obtenemos finalmente de parte de Él, aunque provenga del Padre. No podíamos recibir el Espíritu por lo expuesto en Juan capítulo 7 versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo necesitaba tener la gloria que tenía antes que el mundo fuese, lo que le pidió al Padre en Juan capítulo 17 versículo 5, cuando dijo, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque en su encarnación, mis queridos hermanos, Él fue hecho menor que los ángeles. Esto es lo que vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, donde Pablo dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria
y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué no envió su Espíritu antes? Porque tenía que ser glorificado con la gloria que tenía antes de que el mundo fuese, porque no iba a enviar a un tercer ser desconocido, sino su propio Espíritu, su naturaleza divina, no otro ser. Eso no lo podía hacer cuando se había rebajado hasta lo sumo. Tenía que esperar para recibir nuevamente su autoridad y poder. Y mis queridos hermanos, eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, donde dice: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta es la verdad bíblica que los trinitarios niegan por su empeño en promover las mentiras de Roma, que echan la verdad por tierra. Estos dicen que el Hijo de Dios es solo un título, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y coiguales. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, sin interesarnos lo que opine la gran ramera? ¿Cuál es el escrito está? Bueno, ahí sí que hay tela para cortar. Veamos algunos versículos. En Mateo capítulo 3, versículo 17. En Mateo capítulo 17, versículo 5. En Marcos capítulo 1, versículo 11. En Marcos capítulo 9, versículo 7. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Y en Lucas capítulo 9, versículo 35, el Padre dice que Cristo es su Hijo amado. ¿Pero qué dicen los trinitarios? Ellos dicen que no, que es solo una metáfora, porque son coeternos y coiguales. El título de Padre y de Hijo para ellos son títulos metafóricos. Pero, ¿de qué nos advierte Juan? Pues el discípulo amado nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así como lo escuchaste, la mentira de la Trinidad es una doctrina del anticristo, porque niega al Padre y al Hijo, como que son literalmente y verdaderamente Padre e Hijo. Jesús le preguntó a sus discípulos quién decían ellos que Él era. Y noten lo que dijo Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 16, se nos dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para que no tengan lugar a dudas, noten lo que Cristo le respondió a Pedro, porque los trinitarios dicen que fue el tercer ser desconocido el que se lo reveló. Pero, ¿quién se lo habrá revelado realmente a Pedro? Pues en Mateo capítulo 16, versículo 17 se nos dice: y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Porque estando por allá, por la constelación de Orión, pudo revelarle a Pedro lo que los trinitarios no quieren aceptar. Sí, mis queridos hermanos, Cristo es el Hijo literal de Dios. Jehová es el Padre literal de Cristo. Esto es lo primero que aprendían y compartían los que a Él venían.
Por ejemplo, en el caso de Pablo, vemos en Hechos, capítulo 9, versículos 17 al 20, que se nos dice: y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste es el Hijo de Dios. Me perdonan aquellos que quieren hacerle caso al anticristo de Roma, pero yo personalmente le creo a Pablo, a Pedro, a Juan y al Padre de Jesucristo. Y como para asegurarse que estuvieran claros con la realidad de su divino Maestro, el discípulo amado firmó su evangelio con estas palabras de clausura. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado sea su santo nombre. La palabra de Dios es clara siempre y cuando te alejes de las posturas del anticristo que provienen del paganismo. Si estudias el mensaje del cielo como claramente se nos reveló, el Espíritu de Cristo te guiará a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Cristo es la verdad. Gloria y honra a su santo y precioso nombre. ¿Cómo piensas que Él en parábolas claramente lo reveló o lo presentó para los suyos? Pues mis queridos hermanos, en la parábola de la vid verdadera, que fue lo que se nos presentó en los versículos de introducción, cuando dijo en Juan capítulo 15 versículos 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No existe un tercer ser en la divinidad. Ahí Cristo está hablando claro. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Aquí presenta al Padre laborando con los discípulos, no a otro. Versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué más claro tiene que hablar Cristo? ¿Cuánto tiempo lo vas a ignorar? Aquí dice claramente que sería Él el que estaría en nosotros, no otro. Continúa el versículo diciendo: como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ahí te lo repitió otra vez, para que después no tengas excusas. Continúa el versículo diciendo: este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, más claro, no canta el gallo. Despierta de la pesadilla trinitaria, como Pedro cuando por el cantar del gallo reconoció lo que el Maestro claramente le había advertido. No lo traiciones más, deja de injuriar al Padre, procede al arrepentimiento y gozoso Él te recibirá. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios,
el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.